Los ágiles escribas del documento tenemos la voluntad de empujar el lápiz. El documento dice así: titula "Los radicales somos la Unión Cívica Radical". Debajo, la reconstrucción del radicalismo. Debajo, pensando en la República, salvemos al partido. Esta es la consigna de Setúbal que se repite en este documento. Y dice así el texto: corren tiempos fluidos, volátiles, inciertos, tiempos de liquidez política y efectismos comunicacionales, que sobrevienen del pasado más reciente, pero que se consolidan progresivamente. Son tiempos de destilación de las tradiciones políticas, de disoluciones de las pertenencias, de lógicas acomodaticias y desmemorias, de manipulaciones del sentido común, de confusión generalizada en la nación. Una vez más en nuestra historia contemporánea, los argentinos enfrentamos una coyuntura nacional de transición entre tiempos políticos opuestos y maniqueos, de estériles comportamientos pendulares. Esta vez entre el agotamiento de personalismos autocráticos por un lado y el alumbramiento edulcorado de postmodernismos insustanciales por el otro. Entre torpes infantilismos viejos y nuevos de la política, de coyuntura de postergación y voluntarismo de redención. Pero el subyacente de esa realidad nacional es porfiadamente más categórico y dramático. Son estos también tiempos de inmoral fragmentación y opresiva inmovilidad social, de enfermizo acostumbramiento a la constante conflictividad social, tiempos de obscena supremacía de los negocios, de patético agrietamiento político, de escabrosa degradación de la justicia. Asistimos a una permanente agitación dialéctica de la grieta nacional contra un pasado irresponsable, claudicante y mentiroso, que siendo ya derrotado debió haber sido también ya superado. Sin embargo, se lo regenera constantemente como justificación de la acción de gobierno, aunque en realidad se lo haya convertido maliciosamente en un insumo de sustentabilidad de su estructura política. 400 correligionarios radicales de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Catamarca, La Rioja y Jujuy, en continuación de la iniciativa participativa iniciada en Setúbal 2 en la ciudad de Santa Fe el pasado fecha, nos reunimos este fin de semana en la ciudad de Tucumán en el encuentro radical del noroeste argentino, afligidos con aquella realidad nacional y sus acuciantes manifestaciones de pobreza y postergación en nuestra región. Lo hicimos en ratificación de nuestro indeclinable compromiso por la justicia social y en confirmación del camino iniciado en Setúbal. En Setúbal asumimos un nuevo desafío, el de reconstruir el radicalismo como mecanismo idóneo de acción política. Estamos convencidos que no puede haber democracia sólida y republicana sin partidos fortalecidos y representativos de la voluntad popular. Aquí en Tucumán hemos cumplido con una nueva etapa de aquella iniciativa, la de poner en acción política nuestra responsabilidad militante radical en la defensa del partido y de su capacidad propositiva hacia la ciudadanía. En Gualeguaychú el radicalismo asumió el momento histórico como de inflexión ante el riesgo severo de la invasión republicana. Fue una disquisición indeterminada, porque comparaba contra una hipótesis contrafáctica y porque no fue el resultado de un proceso de debate amplio y generalizado en el partido como la magnitud del costo político a pagar hubiese requerido, sino acotado al manejo ocasional de su órgano de decisión. Más aún, fue el resultado de un viraje de último momento en la estrategia electoral que se venía siguiendo. Ello no cuestiona su representatividad, pero sí su legitimidad. Empaña la magnitud y significado del resultado, a la luz de especulaciones sobre posibles intereses subalternos de la dirigencia que lo promovió, especialmente si se toma en cuenta que llevaba un alineamiento electoral unilateral, incondicional y no programático, y que involucraba tradiciones y propuestas políticas intrínsecamente opuestas e históricamente ajenas entre sí. En cualquier caso, fue una decisión sobre una estrategia electoral que, como tal y en sentido estricto, agotó su alcance político con el resultado de la elección. El radicalismo atraviesa la crisis más severa de su más que centenaria y prolífica historia de luchas democráticas. La severidad de su crisis no deviene del riesgo de su desaparición política. Como entidad política es una porción inescindible de la cultura política nacional. Como entidad electoral es la base excluyente de apoyo territorial del mismísimo partido de gobierno.
No está asignada tampoco la magnitud de esa crisis por la conducta cada vez más oligárquica de su nomenclatura partidaria, que es circunstancial. Es una crisis más severa porque es una crisis de doctrina, o en dado caso de su acción política y su doctrina. Un partido contradictorio con su doctrina es un partido sin proyectos políticos que ofrecer a la ciudadanía, o con tantos proyectos que al fin no ofrece ninguno. Y un partido sin proyectos políticos cuestiona su propia razón de existir como organización. De allí la condición terminal que el radicalismo sí confronta, el riesgo de irrelevancia política por vaciamiento doctrinario de su proyecto político. El radicalismo es la causa de los desposeídos, la defensa del Estado de Derecho y doctrina para la igualdad y la libertad. Somos garantes de la democracia, pero nuestra ética de la responsabilidad es para el pueblo, no para un gobierno. El realismo en política debe conciliar los tiempos objetivos de la organización con el tiempo subjetivo de las expectativas de la sociedad. Nos dicen que hemos recuperado protagonismo e identidad al aumentar cuantitativamente nuestra representación, argumento en realidad falso, ya que esta representación institucional es funcional a estrategias de acumulación del PRO y compromete nuestra causa, que es la defensa de los que menos tienen. La alternancia es un valor democrático y republicano, pero no es un valor suficiente para darle contenido social a la democracia. La cooptación y licuación de la Unión Cívica Radical es un claro ejemplo. No somos coalición de gobierno, no participamos de las definiciones políticas ni de la discusión programática. Sin embargo, aportamos acción legislativa en soporte alineado a los intereses políticos del Poder Ejecutivo. Y ese alineamiento atenta contra nuestro compromiso inalienable de defensa de los postulados históricos de nuestra doctrina. En Tucumán ratificamos un programa de encuentros regionales de debate político, ordenado en torno a un eje axial de revalorización y reorganización de la militancia partidaria nacional. Esta movida tiene su perspectiva de canalización institucional en acción política de apoyo y aporte programático al desempeño de nuestra Convención Nacional, máximo órgano decisor de las políticas partidarias. Advertimos sobre la obligación moral y política de respeto a las minorías partidarias y del cumplimiento efectivo de los mandatos de las autoridades convencionales, en observancia de la misma organicidad que se nos reclama y que hemos observado estrictamente, entenderemos como rupturista cualquier iniciativa en aquel sentido. El radicalismo no representa ninguna ancha avenida del medio, no es la mezcla de componentes políticos antinómicos dispersos o circunstanciales, sino un bagaje histórico y doctrinario superador del pensamiento maniqueo, intencionado, manipulador, utilitario e irresponsable de entre los extremos de la grieta política hoy existente. Por su condición idiosincrática está llamado como ningún otro actor relevante de la escena política nacional a sustraerse de ese falaz artificio político. No puede ni debe, por lo tanto, ser parte integrante de esa dialéctica. Su corrimiento desde su espacio histórico de pertenencia rompió con la posibilidad de que en estos tiempos sirviese como anclaje referencial de un orden político más certero, más responsivo, más devolutivo hacia la ciudadanía ante los desafíos que presenta la recuperación de un horizonte de crecimiento y la incapacidad del gobierno de absorber el conflicto social. La consecuente merma de autonomía, credibilidad mediadora y capacidad de propuesta ha llevado inevitablemente a la pérdida de consideración ciudadana para mediar espacios de participación y de reconstrucción del diálogo político que garanticen un contorno eficaz de restablecimiento de la paz social y de resolución armónica de la tensión transicional constante de la política en estos tiempos. Por lo tanto, la recuperación plena de su soberanía identitaria es una condición política cardinal para disputar en el campo de las ideas, las propuestas y la acción política la recuperación de esa función de servicio al balance del juego político, a la canalización de las demandas ciudadanas y a ayudar a consolidar la debilidad inaugural de los procesos iniciados con esta gestión en la búsqueda de la recuperación republicana y la refundación del federalismo nacional. En la eventual contribución del radicalismo a cerrar la grieta está la de restablecer su aporte determinante a la reformulación de una visión estratégica como nación.